Os doy la bienvenida a este nuevo tutorial en el cual os voy a mostrar cómo proceder a quitar el cobre de una placa virgen para diseñar un circuito conductor en la misma placa que nos servirá para soldar un circuito electrónico. Pero antes de proceder al proceso de atacado del cobre en una placa impresa virgen, necesitaremos establecer ahora mismo unos cuantos puntos a aclarar. Necesitamos tener un circuito para plasmarlo gráficamente en la placa impresa. En este sentido, yo he elegido nuestro famoso amplificador de sonido, el TDA 2003, que forma un amplificador de 10 vatios, con una impedancia de salida de 4 ohmios. Los elementos para el proceso de atacado y la protección de las pistas, muchas personas han elegido convenientemente usar una solución de cloruro férrico para la reacción del atacado del cobre no protegido. Yo me he decantado por una solución mezcla que puedes comprar en la tienda de electrónica de tu localidad. Antes de soldar los componentes a la placa, debes de comprobar el circuito para que sepas que todos los componentes se encuentran bien. Por este motivo voy a montar el circuito en una placa protobuffer para comprobar el funcionamiento correcto de cada componente. Está claro que antes de realizar el atacado debes de haber cortado, preparado y editado las pistas de circuito. Verás cómo proceder a pegar el circuito dentro de la placa y cómo proceder a la limpieza de la placa antes y después del uso del agente químico. Espero que te sirva de ayuda este tutorial y puedas crear tus propios circuitos y montarlos. Lo más difícil es insertar el componente en la placa protobuffer. Utiliza un destornillador pequeño para evitar que se doblen los terminales del mismo. A continuación empezamos a montar los componentes que formarán el circuito, como el condensador de entrada y la resistencia de realimentación. Además, comienzo a conectar el puente para conectar las masas diversas del circuito en un punto de la placa. El condensador de realimentación hace que la señal de salida se realimente negativamente para reducir la distorsión de la señal a su salida. Observa que el terminal negativo de la malla de realimentación se une al puente que se conectará a masa. De ahí partirá un cable que se conectará al otro extremo. Conectas el condensador de salida de la señal amplificada. Este condensador debe de tener una malla que se conecte a masa, por lo que agrego los componentes que irán a masa. Ahora me queda alimentar el circuito mediante un puente que llevará al positivo de alimentación. Una vez realizados estos pasos, tengo que tener el circuito como el que se muestra a continuación. Las mallas de realimentación están configuradas. Los condensadores de entrada y salidas están en su sitio, y la masa y alimentación con su conexión adecuada. Como fuente de alimentación del circuito, voy a diseñar una fuente de alimentación con un transformador que proporcionará una tensión de 15 voltios de corriente alterna y un puente rectificador que rectificará dicha corriente. Cuando plasme el circuito no tendré en cuenta este circuito creado por la fuente de alimentación, ya que lo utilizo únicamente para alimentar el circuito en la placa protobuffer. Conecto el puente rectificador en la placa de manera que la salida positiva se conecte al terminal positivo del circuito. El terminal negativo lo conectaré a masa. Entre los terminales de alterna conecto los terminales del transformador. Ten en cuenta que esta fuente de alimentación es muy básica y que no dispone de filtro adecuado para usarla en amplificación. Pero como filtro utilizaré un par de condensadores electrolíticos de 4000 y 2200 microfaradios. Con esto se conseguirá un filtro medianamente bueno para poder utilizarlo en el circuito amplificador. Ya solo nos queda conectar los distintos dispositivos de circuito y después enchufar el transformador y el reproductor de sonido.
Lo primero que vamos a hacer una vez comprobado que tenemos todos los materiales a utilizar es diseñar el circuito que después imprimiremos en nuestra impresora láser. Para dicho fin he escogido el programa PCB Wizard. Mediante este programa podremos crear pistas de un circuito e imprimirlas. Pulsa sobre Create a Circuit y en la pantalla aparecerán las librerías, que son los componentes que podrás utilizar en tu proyecto. Tienes que crear el circuito electrónico, pero pensando en cómo se conectarán los dispositivos entre sí, lo cual es ideal para este programa, ya que al final tendrás las pistas de circuito. Ahora, una vez escogidos los elementos que insertaremos en el circuito, empezaremos a crear las pistas de cada uno de ellos, teniendo en cuenta de que no deben cruzarse las pistas entre sí, a menos que sea para hacer una masa. Con este programa puedes editar desde el label de los controles hasta la posición, la forma, el tamaño de la pista, estructura y otras muchas cosas que dejaré que el usuario investigue por su cuenta. Por último nos queda crear el área de trabajo del circuito y seleccionar el área de trabajo para que nos cubra las pistas y la parte que no queremos que se lleve el atacado químico. Una vez que tengas el circuito de las pistas, solo queda imprimirlo en una impresora láser. Ahora que tengo la pista imprimida en un papel especial, tengo que cortar la placa de vidrio a la medida adecuada. Para ello, recorto el circuito y lo sobrepongo en la placa, señalándolo con el rotulador para obtener el ancho y el alto del circuito. Tienes que tener pelos de sobra porque es muy normal que se parta los pelos al cortar la placa de vidrio. Bueno, lo que viene a continuación no siempre funciona correctamente, pues tienes que tener en cuenta varios factores para que se produzca la impresión de la tinta en el cobre. Primero, si la calidad de la impresión es baja, la tinta no se pegará por igual sobre la placa. Y además, si la placa está sucia, habrán partes del circuito que no quedarán pegadas, por lo que hay que asegurar que se quede bien pegado. Y para ello vamos a pulir la pista de cobre. Ten en cuenta que si pones la mano en la pista de cobre, eso dejará una huella y esa huella es grasa. Por ese motivo, y una vez que hemos pulido la pista de cobre, la vamos a limpiar con un poquito de acetona para quitar los restos de grasa que pueda tener y los restos de pulido. Observa que el proceso en cuestión no es difícil de hacer. Simplemente pasa la plancha por encima del papel repetidas veces, sin que llegue a quemar el papel. Mueve la plancha sobre las esquinas, por el centro, de un lado para otro, arriba abajo, en todas posiciones, para que toda la tinta se plasme y esté todo el circuito en permanente contacto con la placa. Por eso es bueno tener una plancha que suelte el vapor, para así asegurar la sujeción del papel a la placa virgen y por otro lado evitar que se queme el papel rápidamente. Te recuerdo que es muy normal que este método no te salga como estás esperando, sobre todo si es la primera vez que lo haces. Si te digo la verdad, yo esta es la primera vez que lo hago y no va a salir como yo me espero que salga. De todas formas, no te deprimas porque tenemos soluciones para los fallos que pueda ocasionar. Dependiendo de la calidad de tu impresora, el nivel de la tinta que te quede y cómo aplique la temperatura a la placa de vidrio, te va a quedar más bien o peor la placa.
pero no te preocupes si te ha quedado mal, pues es la primera y vendrán mejores placas con la experiencia. Vamos a seguir trabajando en nuestra placa. Para ello tenemos nuestro rotulador especial de CDs y DVDs, con el que ponen los nombres a los CDs piratas. Lo único que tienes que hacer es resaltar con el rotulador las pistas que hayan quedado débilmente impresas. Esto no garantiza que cuando apliquemos el atacado queden cubiertas del todo, pues puede producirse atacado en ciertas partes que están cubiertas. Más adelante veremos cómo chapucear este resultado. Para preparar la mezcla únicamente debemos de abrir los botes y vaciar ambos botes por la mitad. Observa que un bote es más grande que el otro, pero no tiene nada que ver. La mezcla se hace con esa proporción. De hecho, por eso te compras los botes con esa medida, para que tú solamente mezcles aproximadamente la mitad del contenido de cada bote. Verás como el color de la solución, según empiece a comerse el cobre, va cambiando el color adquiriendo un color verdoso. Ya por último y para terminar, lo que nos queda es quitar la tinta de las pistas del cobre. Para ello vamos a utilizar un poco de disolvente que nos facilitará la tarea. Observa que el resultado no es el resultado profesional que hemos querido hacer, pero como no me gusta tirar nada a la basura, voy a hacer una chapucilla con el estaño. Pero antes debo de preparar la placa para que pueda insertar los componentes. Para ello, y con la ayuda de un punzón y un martillo, haré unos puntos en la placa de cobre para que pueda realizar el taladro de la misma sin que pierdan los puntos de amarre. Después, realizaré los agujeros que servirán de guía a los componentes. Antes de nada, he de decirte que como este circuito tiene muchas debilidades conductivas, he estañado las partes del circuito que están débiles. Además, he realizado el estañado de las conexiones que servirán para insertar los componentes. A continuación procedo con el taladrado de la placa. Una vez haya insertado todos los componentes, le doy la vuelta a la placa y empiezo a realizar la soldadura de los mismos a la placa impresa. Para ello aplico un poquito de estaño en la unión del componente y la placa y realizo la soldadura. Después cortaré el exceso de las patillas de los componentes para que no molesten en el circuito. Ya para terminar solo me queda conectar el circuito a la alimentación y al MP3 y a la salida al altavoz.